¿sí? Parcial, pero vamos a estar estudiando para el examen. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Descansaron o pasaron estudiando? ¿Cómo les fue Estudiando. ayer? Bien, algo, más o menos. Bien, pero no saben nada todavía, ¿no? Porque era preguntas a desarrollar. Sí, eran casos clínicos y después conceptos de unos términos. Ah, bueno, está bien. Pero tuvieron tiempo para estudiar, tuvieron, después más o menos bien. Sí, igual que son como 5 días hábiles para que nos dé la nota, ¿no, profe? Sí, la semana que viene recién. Profe, Bueno, profe, nosotros ayer hablamos con Celeste, no sé si Celeste habló con usted. me dijo. Vemos, estos son 2 parciales nomás, que son los que coincide que es al otro día y el otro es el día antes, creo, ¿no? Sí, yo pensé que era uno, pero se ve que son 2.
Son dos, es uno que es el día después de que ustedes tienen una materia de apoyo y el otro es un día antes de tener una materia de apoyo. No hay problema, lo cambiamos. Está, profe, igual gracias. igual Después usted nos avisa bien para cuando queda. Sí, yo ahora recién estaba mirando la fecha que yo había puesto. Es el quinto parcial del 31 de mayo, que ustedes tienen uno el 30, me parece. Ahí lo dejaríamos para el primero o para el 2, después vemos bien, primero o 2 de junio. Y después es el sexto parcial del 6 de junio, me parece. Que después al otro día, el 7, ustedes tienen otra cosa también. Pero eso es a fin de mayo recién, yo más sobre la fecha les aviso bien cómo cambiamos. Pero vieron que ahora acá se hizo igual que las materias de apoyo, van a tener el parcial al quinto día después de terminar las unidades recién. Así que igual van a tener más días para estudiar. Profesora, una consulta. Yo ayer no pude dar el examen porque estaba con dolor de oído y me dieron un certificado de reposo por 24 horas porque estaba con infección. Y yo mandé el papelito que me dieron y tendría que llevar ahí o tengo que mandarle a la profesora por encomienda, porque dijo que tengo que mandarla a ella, a Salto. No, traelo vos sos de acá de Villaviñón, no, Jessica. Sí. Traelo acá, llevarlo acá a Secalno nomás en un horario que esté Fernanda, que Fernanda le hace llegar. ¿Y qué horario está ella, profesora? Ella va a eso de las 5 y algo de la tarde, me parece. Está. Igual, o si no, sí, por ahí a eso de las 5 vos la encontrás. ¿Y cuándo no sabe cuándo daría de vuelta, profesora, el examen? Ay, eso no sé, no le publicaron a ustedes fecha de periodos extraordinarios, ¿no? No, creo que no. No sé. Yo creo Sí, que estará eso en se el da. cronograma, yo no me fijé. Yo creo que eso se da cuando dan todas las materias allá lo último antes de las prácticas, si no me equivoco. Es antes, claro, es antes del examen final del segundo módulo, pero no sé si ustedes en el cronograma tienen fechas o no. No sé. Ya te averiguo igual cuándo son, pero son todos juntos y es en la misma semana, creo que dan todos los exámenes que quedaron pendientes de las materias de apoyo. Bueno, vamos a arrancar hoy con una nueva unidad. Hoy arrancamos sistema nervioso central. Y que es bien cortita la unidad. Y después la próxima unidad va a ser sistema cardiovascular, que es así, son largas, son 7 clases de cardiovascular. Y después con que terminemos esas 2 unidades tenemos el parcial que va a ser este que figura el 9 de mayo. Así que hasta el 9 de mayo estamos con estas 2 unidades. De sistema nervioso central igual son solamente 2 clases, la clase de hoy y mañana. El viernes ya arrancamos con cardiovascular. Lo que les voy a dar yo es bien la parte de enfermería solamente, porque para no entreverar tanto lo que ustedes vieron en anatomía y fisiología, que en anatomía se supone que habrán dado todas las enfermedades de cada sistema, entonces yo me voy a limitar a dar la parte de valoración y cuidados de enfermería y los procedimientos de enfermería en cada uno de los sistemas. Se supone que ustedes todas las enfermedades y la fisiología y la anatomía de la enfermedad ya saben. Así que hoy va a arrancar con el sistema nervioso central, vamos a ver cómo valoramos como enfermería un paciente que tiene alterado el sistema nervioso central, y después vamos a hablar del principal procedimiento que se hace dentro del sistema nervioso central, que es la punción lumbar. No sé si hablaron algo de esto en anatomía, de punción lumbar. Creo que sí, profe. La habrán nombrado capaz porque es un El procedimiento para epidural y esas cosas diagnosticar. bien. ¿De qué cosa? Epidural puede ser. Sí, eso es un tipo de anestesia, es más o Entonces, menos igual el sí, procedimiento. sí. Entonces lo dimos. Es más o menos igual, sí. Así que vamos a arrancar entonces con la valoración de enfermería del sistema nervioso central, suponiendo que ustedes ya saben todas las enfermedades. Bien.
Ahí todos ven, sí. Lo que vamos a hacer entonces es la valoración neurológica del paciente. ¿Tá? Valorar un paciente desde el punto de vista neurológico es uno de los sistemas más complicados de valorar. ¿Tá? Es más fácil valorar el sistema respiratorio, ver cómo respira, la amplitud de la respiración, el ritmo, si tiene disnea, la saturación, valorar lo digestivo, si tolera vía oral, si moviliza intestinos, si está distendido, si tiene náuseas, si tiene vómitos. Como que son cosas más objetivas. Valorar el sistema neurológico es más complicado, como que es un proceso complejo que tenemos que seguir una serie de pasos para ver cómo está ese paciente desde el punto de vista neurológico, cómo funciona su sistema nervioso central. Entonces, ¿para qué valoramos un paciente desde lo neurológico? Para detectar signos y síntomas, detectarlos oportunamente para tratarlos y que ese problema neurológico que el paciente tiene no avance. ¿tá? La patología neurológica, si no se trata, avanza muy rápidamente. ¿tá? Vamos a valorarlo para evaluar el funcionamiento, cómo está funcionando su sistema neurológico, mediante la valoración de la función cerebral, de los pares craneales. ¿Hablaron de los pares craneales? No, profe, que yo me acuerdo, no. ¿No hablaron de los 12 pares craneales? Creo que no. No. Bien. El sistema nervioso central funciona ellos saben que tiene nervios que van a todo el cuerpo y hay 12 pares de nervios que se llaman los 12 pares craneales, que Profe, cada uno... ¿sí? disculpe que la interrumpa, ¿no? Nosotros la única patología que vimos de la valoración neurológica fueron los ACV, isquémico y hemorrágico, y las convulsiones, nada más. Es eso. Lo que nosotros Esas vamos a tres ver nada más. es accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, las convulsiones y las lipotimias, después los desmayos. Ah, está, sí, entonces sí. Que es Pero de los 12 pares craneales no. Pero eso es parte de la anatomía normal del sistema neurológico, no es ninguna enfermedad. Todos tenemos 12 pares de nervios craneales que parten del cerebro y van a inervar alguna parte del cuerpo. Entonces, hay uno que, por ejemplo, se enumeran del 1 al 12 con números romanos. El 1 es el óptico, el olfatorio, el 2 es el óptico, el olfatorio va a inervar la parte del olfato, el óptico la nariz, el tercero es el trigémino que inerva la parte del oído, y así sigue, inervando distintas partes del cuerpo. Otro inerva la parte toda motora de los movimientos del cuerpo. Entonces, una de las formas de evaluar un paciente neurológico es evaluando cada par craneal a ver si funciona bien. La parte de la evaluación, por ejemplo, del nervio óptico es valorar cómo están las pupilas del paciente, si están dilatadas, si están mióticas, si están midriáticas, que ahora vamos a ver eso de la valoración. Entonces, pero eso más que nada, la valoración de los pares craneales lo hace el médico. Nosotros como enfermería tenemos que tener la noción porque vamos a acompañar al médico a la sala del paciente y el médico nos va a pedir que le traigamos, no sé, un martillo, una aguja para evaluar los pares craneales. Entonces tenemos que estar, si le golpea la rodilla, que tiene que estimularse la rodilla y tender a levantar la pierna, todo eso forma parte de la valoración neurológica que hace el médico. Nosotros estamos ahí presentes, pero lo hace el médico. Después se evalúa también la parte sensorial, si el paciente tiene la sensibilidad. Acuérdense que todo el organismo está inervado por los nervios del sistema nervioso. La actividad motora, la parte de los reflejos, y después que hagamos esta valoración neurológica vamos a instaurar un tratamiento y ver lo eficaz del tratamiento. Daniela Shaker, ¿no? Bien. ¿Qué materiales y qué equipos va a necesitar sobre todo el médico para hacer una valoración neurológica?
Esto sería lo ideal, todo lo que necesita idealmente, pero nunca vamos a tener todo esto en una sala de internación. ¿Sabes? Lo que sí vamos a tener siempre es una linterna, siempre en todos los servicios de internación hay una linterna, en las emergencias también, un otoscopio, que es para un instrumento para ver el oído, el oftalmoscopio, que es para ver el ojo, un bajalenguas, una aguja, hay unas agujas que son especiales, que se llaman agujas de seguridad, que es para la valoración neurológica, pero si no con cualquier agujita, las agujas lo que se hacen es pasar en la planta del pie del paciente, les pasan una aguja a ver si tiene el reflejo de estirar los pies cuando le pasan la aguja por la planta del pie. Eso quiere decir que tiene el reflejo conservado, para eso se usan las agujas. Un martillo de reflejo, que es el martillito este que todos conocemos, que es donde se golpea en la rodilla la rótula para ver si tiene el reflejo rotuliano presente. Un diapasón, que es como con unos platillos así para ver si tiene el reflejo sonoro conservado. Gasas, una hoja de la escala de Glasgow. Bueno, sí, W. ¿Hablaron de la escala de Glasgow? Por arriba nomás, profe. Está bien. Ahora después la vamos a ver entonces. Después lo ideal sería tener esencias de diferentes olores, que el paciente puede identificar diferentes olores como parte de la valoración del nervio olfativo, sustancias para la percepción del sabor, darle algo para que coma, para que a través del nervio gustativo pueda identificar los sabores, oclusores oculares para taparle un ojo y taparle el otro a ver si tiene el reflejo conservado, y elementos fríos y calientes, punzantes y elementos suaves, todo para hacer la valoración del estado neurológico del paciente. De todo esto, con lo que tenemos que contar sí o sí, es una linterna, un otoscopio, un bajalenguas y alguna agujita o algo para hacer el reflejo. Y un martillo siempre hay también en todos los servicios. Y después si el paciente está con un nivel de conciencia deprimido, ahí tenemos que entrar a usar la escala de Glasgow. ¿Qué técnica se usa para valorar un paciente desde lo neurológico? La observación, es muy importante observar, mirar las conductas que tiene el paciente, la palpación y después la medición a través de la escala de Glasgow. Un paciente que está bajo efectos de la sedación, un paciente que está intubado, que está en coma o que está ventilado, que está intubado con respiración mecánica, no es aconsejable realizarle la valoración neurológica porque el paciente no va a colaborar. Se supone que la valoración neurológica va a ser efectiva si el paciente colabora con nosotros y lo podemos valorar bien. Bien, lo más importante, Jessica, no lo dejé ingresar, pero bien. La valoración neurológica, lo más importante de la valoración neurológica siempre es la valoración de la pupila del paciente, siempre se va a arrancar a valorar el estado del sistema nervioso del paciente a través de las pupilas. Tenemos una escala para ver el tamaño de la pupila. La pupila normal mide entre 3 y 5 milímetros. La pupila es la partecita negra que tenemos del ojo, ¿no? Todos identifican. La pelotita negra del ojo de adentro, esas son las pupilas. Entonces, según el tamaño de la pupila y según la forma, es que vamos a valorar el estado neurológico de un paciente. Una pupila entre 1 y 2 milímetros, o sea, más pequeña de lo normal, son pupilas Profe, mióticas. Sí. Hay gente escribiendo en el grupo que no puede ingresar. Sí, yo a cada rato estoy dando admitir, porque no sé si se desconectan. Sino a Jessica que escribió le doy a cada rato le doy el ingreso, pero se ve que no entra. Así que las pupilas más pequeñas de lo normal son pupilas con miosis o pupilas mióticas.
Y las pupilas con más de 5 milímetros hasta 9, que es lo máximo, son pupilas midriáticas, o las pupilas tienen midriasis, es lo mismo. Profe, alguien tiene el micrófono prendido y no deja escuchar bien. No sé quién es, a ver si puedo silenciar todo. Jonathan Aguirre. Ya lo silencié. Bien. Así que según el tamaño de la pupila vamos a tener las pupilas medias, que son las normales, que van entre 2 y 5 milímetros, las pupilas mióticas, que son las que tienen menos de 2 milímetros, y las pupilas midriáticas, que son las que tienen más de 5 milímetros. Esto es lo primero que se le mira a un paciente cuando llega una emergencia, por ejemplo, no sé, un politraumatizado, un accidente vascular, un accidentado, un pico hipertensivo, siempre se le mira el tamaño de la pupila. Después, según la relación que hay entre la pupila de un ojo y la de otro, podemos encontrar pupilas isocóricas, que son las pupilas normales, o sea que las dos pupilas son iguales. Después pupilas anisocóricas, que una pupila, por ejemplo, está normal y la otra está miótica. Eso es anisocoria. Y las pupilas discóricas es que no tienen la forma redondeada, no tienen una forma normal. Tienen otra forma que no es la forma redonda normal de la pupila. Y después, según la respuesta a la luz, encontramos pupilas reactivas o pupilas arreactivas. Las reactivas son las normales, que es cuando le pasamos una linterna por enfrente a la pupila del paciente, va a reaccionar a la luz. Eso es lo normal, que reacciona a la luz, la pupila reactiva. Y la pupila reactiva es cuando no hay ningún cambio cuando le pasamos una luz por enfrente. Bien, entonces dentro de la valoración de enfermería vamos a valorar el estado de conciencia del paciente, la vía aérea, cómo está la ventilación del paciente, si ventila espontáneo, si ventila con oxígeno, si está intubado, valorar si tiene secreciones orotraqueales. De la parte circulatoria, lo que nos interesa sobre todo es valorar la presión arterial, la presencia de arritmias, eso lo valoramos a través del pulso, si tiene un pulso regular, cuánto es la cantidad de pulsaciones que tiene por minuto. La búsqueda de traumas, en un paciente que nos llega a la emergencia con alguna alteración neurológica, tenemos que preguntarle al paciente si está consciente o si no al familiar, si tuvo algún traumatismo, si se golpeó, si se accidentó, si se cayó, y después valorar la temperatura del paciente, porque puede ser que la alteración neurológica sea a través a punto de partida de un pico febril. Bien, del examen físico entonces vamos a arrancar con el nivel de conciencia. El nivel de conciencia del paciente puede estar afectado por distintos factores, o puede ser la intoxicación por drogas, intoxicación por alcohol, alguna arritmia, una alteración del ritmo cardíaco me puede alterar el nivel de conciencia, una insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad propia del sistema nervioso central, como un accidente vascular, una convulsión, hipoxia, que el paciente tenga disminución del oxígeno en sangre, un coma diabético, una hipoglicemia severa me puede alterar el nivel de conciencia, una cetoacidosis diabética, que es lo contrario, el paciente está en una hiperglicemia, una hipoglicemia, un desequilibrio de electrolitos. Esto quiere decir, por ejemplo, un paciente que tiene vómitos excesivos, que se pierde mucho potasio a través del vómito, entonces le baja el potasio en sangre y eso hace que tenga un desequilibrio hidroelectrolítico y el nivel de conciencia se altera. ¿Qué es una alteración del nivel de conciencia? Que el paciente deje de estar lúcido, que pasa a estar somnoliento, nublado, que entre en coma, que es lo más grave. Una fatiga extrema también me puede alterar el nivel de conciencia, la privación del sueño, un paciente que está varias horas sin poder conciliar el sueño, las infecciones también que no son controladas a tiempo me altera el nivel de conciencia, un traumatismo encefalocraniano, eso es un TEC, traumatismo encefalocraniano, un golpe, un accidente, la hipotensión, las convulsiones, por supuesto, me van a alterar el nivel de conciencia, el estado de shock,
un accidente cerebrovascular, es entre las múltiples patologías que me pueden alterar el nivel de conciencia. Después lo otro que vamos a valorar en el paciente neurológico es la función motora, la función de las pupilas, la función respiratoria y los signos vitales, por supuesto. La evaluación del despertar. En un paciente neurológico es importante ver el despertar del paciente, ¿tá? Cómo ese paciente se despierta luego del sueño. No sé si me habla, sí. Ya acepté a alguien más. A través del despertar del paciente se puede evaluar cómo funciona el tálamo y la corteza cerebral, que son dos áreas del cerebro y, que tienen que ver con el despertar del paciente. El despertar, cuando el paciente está durmiendo, tiene el nivel más bajo de conciencia. Entonces, cuando despierta es cuando retoma su nivel de conciencia habitual, por eso es importante observar cómo se despierta. Si un paciente se despierta tranquilo, si se despierta lúcido, si se despierta orientado, sobre todo si es un paciente añoso que está internado, muchas veces el despertar es excitado, el paciente se despierta excitado, no sabe dónde está, no reconoce la habitación, no reconoce a los acompañantes. Por eso es importante evaluar el despertar del paciente neurológico. Cómo reacciona con los estímulos verbales cuando le hablamos y reconoce al acompañante. Después evaluar el contenido de la conciencia. Esto es cómo evaluamos el contenido de la conciencia a través de la orientación del paciente en persona, lugar y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente sabe quién es, si entramos a la habitación a valorar a un paciente neurológico, tenemos, dentro de la charla, no vamos a preguntarle cómo se llama, qué día es hoy, qué hora es, dónde estamos, porque ahí el paciente se va a sentir intimidado. Pero dentro de la charla, mientras lo valoramos, lo controlamos los signos vitales, y eso le vamos preguntando cómo es su nombre, qué tengo que anotar en la historia, a ver si el paciente sabe cómo se llama, qué día es hoy, dónde estamos, qué momento del día es, si es la mañana, la tarde, si es de noche. Eso es si la persona está orientada en persona, lugar y tiempo. Entonces después en la historia clínica nosotros vamos a registrar paciente orientado en tiempo y espacio. Quiere decir que orientado en tiempo sabe qué día es hoy, qué momento del día es, qué hora es. Y espacio es que sabe dónde está, si está en un hospital, si está en la casa. Eso es una persona bien orientada en tiempo y espacio. Si no sabe dónde está ni quién es, vamos a poner paciente desorientado en tiempo y espacio, o desorientado solo en espacio y sabe en qué tiempo está. La desorientación es el primer signo de deterioro neurológico. Los pacientes, sobre todo los pacientes añosos que empiezan con deterioro neurológico, las personas que empiezan con Alzheimer, con problemas de memoria, siempre lo primero que el primer signo que se nota es la desorientación. El paciente se pierde, no sabe dónde está, no sabe qué estaba haciendo, no se acuerda de lo que hizo de mañana, no reconoce a los familiares más cercanos. Entonces la desorientación es uno de los primeros signos que siempre aparece y que tenemos que valorar. Se valora así solamente preguntándole al paciente cómo se llama, dónde estamos, qué hora es. Bien. Cómo hay distintos niveles de conciencia. Cómo se evalúa el nivel de conciencia y cuáles son los niveles de conciencia. Podemos encontrar un nivel de conciencia alerta, confuso, letargo, delirio, estupor y coma. Estos son los niveles de conciencia. 6 niveles de conciencia tenemos. ¿Qué es el nivel de conciencia alerta? Es un paciente que responde inmediatamente a los estímulos externos mínimos. Todos nosotros, por ejemplo, somos personas normales, tenemos un nivel de conciencia alerta. El nivel de conciencia alerta es el nivel normal de conciencia.
Bien. Así que un nivel de conciencia alerta sería una persona sana, ¿tá? Que responde a estímulos. Si se le acerca algo caliente, va a tender a sacar el brazo. Si lo pinchan con algo, también va a tender a sacar el brazo. No sé, si está parado afuera y empieza a llover, va a tender a entrar para adentro. Toda esa respuesta que tiene frente a estímulos externos es un nivel de conciencia alerta. Un nivel de conciencia confuso es que tiene una respuesta inadecuada a preguntas Sé que y me tiene la boca, disminución pero de la te escuché atención todavía. y la memoria. No comas más. Bien. Así que es una persona que por momentos está alerta, pero por momentos está confundido, como que no responde bien, como que queda ido, que no presta la atención adecuada. Eso es un nivel de conciencia confuso. Un nivel de conciencia letargo o aletargado es un paciente que está somnoliento, que se queda dormido con rapidez, que está despierto y le empezamos a hablar y en un momento se duerme. Eso es letargo. Delirio es un paciente que está con confusión, con trastorno de la percepción, disminución de la atención, tiene una ansiedad marcada con excitación psicomotriz y tiene una reacción inadecuada frente a los estímulos. Una persona delirante es una persona que va a estar excitada continuamente, moviéndose, ansiosa, caminando de un lado para otro, que no presta atención, no responde bien a las preguntas que le hacemos. Ese es un nivel de conciencia delirante. Estupor es un paciente que despierta durante periodos breves con estímulos visuales, verbales o dolorosos y tiene una respuesta motora o de queja simple frente a estímulos. Esto es una persona que ya está en cama. Un paciente con estupor de conciencia va a responder solamente si lo llamamos, si lo tocamos o al estímulo doloroso, si lo pinchamos con algo. Ahí va a responder, si no va a ser una persona que va a estar dormida. Y un nivel de conciencia que llega al coma es un paciente que no está despierto, que no está orientado y que tiene una postura de descerebración ante estímulos dolorosos. ¿Hablaron de descerebración y decorticación? No, Bien, descerebración y decorticación son dos posturas que adopta el paciente neurológico cuando ya su cerebro no está funcionando bien. La postura de descerebración es un paciente que está acostado en la cama y ante un estímulo doloroso, que le toquemos acá el esternón o que le toquemos acá las mandíbulas, el paciente va a tender a estirar los pies y los brazos los pone así para adentro. Queda bien estirado con los brazos así para adentro y las piernas estiradas. Esto es la postura de descerebración. Y la postura de decorticación es también con las piernas bien estiradas, pero los brazos los va a tender a poner así arrollados sobre el pecho, sobre el tórax. Eso es decorticación. Descerebración es como que el paciente hace así con los brazos, ante algún estímulo doloroso. Eso es un paciente que está en coma, que no está despierto, que mucho menos va a estar orientado, y que si lo estimulamos dolorosamente va a reaccionar así. Bien, esos eran los niveles de conciencia entonces, ¿no? Tenemos nivel alerta, confuso, letargo, delirio, estupor y coma. Después vamos a tener los estados de conciencia que son más o menos similares. Dentro de los estados de conciencia vamos a tener la somnolencia, la obnubilación, el estupor, el coma, el estado vegetativo persistente, el síndrome de enclaustramiento y la muerte cerebral. Estos son por los distintos estados de conciencia que puede pasar un paciente con alteración del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir cada uno? La somnolencia es cuando el paciente tiende a permanecer dormido. Puede ser despertado con un estímulo sensorial, llegando fácilmente al nivel de alerta. El paciente tiende a estar internado en cama, dormido, pero si lo estimulamos, si le hablamos, si lo tocamos, si le acercamos no sé, una bolsa de agua caliente o algo, el paciente enseguida se va a despertar y va a quedar al nivel de alerta, al nivel normal. Eso es la somnolencia.
Después tenemos la obnubilación, que el paciente va a responder correctamente a órdenes complejas, tanto sea en forma escrita, va a hacer cálculos mentales, pero con lentitud, tiene un cierto grado de fatiga y dificultad para concentrar. Esto como que el nivel de somnolencia sería el estado de conciencia más normal. Después el paciente cada vez se va a ir agravando más su nivel de conciencia. Así que obnubilado es una persona que va a responder órdenes, va a hacer cálculos, pero que va a estar más lento, le va a costar más concentrar. El estado de conciencia de estupor es cuando el paciente no responde, pero puede despertar brevemente por medio de un estímulo fuerte como un dolor punzante. Si lo pinchamos con una aguja, si lo puncionamos para colocarlo en una vía, el paciente va a estar dormido, pero ante el estímulo de la punción el paciente se va a despertar. Pero ese despertar va a ser breve, solamente se va a despertar por la punción y después se va a volver a dormir. El estado En un de coma... desmayo, por ejemplo, profesora. ¿Cómo? En un desmayo, por ejemplo. Sí, puede ser. Sí. Si tiene una lipotimia, claro, el paciente está en un estado de estupor, se despierta, pero se vuelve a dormir, o en el estado de, no sé si vieron de las convulsiones, el estado después de la convulsión, que el paciente queda en un estado de estupor, que se le dice. Sí. Es eso, cuando el paciente puede fumar por la boca y eso, ahí está en estado de estupor, después de los movimientos tónico-clónicos que puede tener, ahí entra en el estado de estupor, que queda dormido, se va a despertar con un estímulo. No es que el paciente esté en coma, se va a responder a frente a estímulos. Después sí tenemos el estado de coma, que es cuando el paciente está inconsciente. El paciente no está nada receptivo, no se va a despertar, no va a responder a ningún estímulo visual, ni doloroso, ni nada. El paciente no va a estar alterado totalmente su nivel de conciencia. No hay de que le pasemos una linterna por los ojos, que lo pinchemos, que le acerquemos algo caliente, nada. El paciente no va a estar receptivo, no se va a despertar. El estado de coma generalmente es de corta duración y los pacientes o van a evolucionar a la mejoría, van a salir del estado de coma o van a progresar a un estado vegetativo o a la muerte. Como que el paciente en un estado de coma no va a pasar meses. O se va a recuperar o va a quedar en estado vegetativo. El próximo estadio, entonces, luego del coma es el estado vegetativo, que ahí el paciente está totalmente ajeno a todo el entorno, lo que tiene alrededor, pero sigue teniendo un ciclo normal de sueño y vigilia, O sea que el paciente va a dormir, se va a despertar, va a dormir, se va a despertar, pero no tiene ningún tipo de relación con su alrededor. Hay periodos que parece que están conscientes, que abren los ojos, que se pueden mover, se pueden emitir quejidos, pero en realidad no va a tener ningún tipo de relación con el entorno. Son sonidos y reflejos que tiene porque todavía su sistema neurológico está funcionando. Pero en realidad no es ajeno a él, no son reflejos voluntarios. Este estado vegetativo puede ser resultado de un trauma difuso, de un traumatismo, de un golpe en alguno de los hemisferios del cerebro, sin daño a la parte inferior del cerebro y el tronco cerebral. O sea, que el traumatismo fue en la parte de arriba del cerebro y no afectó la parte de abajo, la parte del tronco cerebral. Si este estado vegetativo, que el paciente está en este estado, que no se relaciona, que duerme, que se despierta, que abre los ojos, pero que no reacciona a ningún estímulo, no puede pasar más de 30 días. Si pasan más de 30 días en este estado, ya es un estado vegetativo persistente, que se le llama. Luego de este estado vegetativo podemos encontrar el síndrome de enclaustramiento. Acá en este estado el paciente está consciente, está despierto, pero no puede moverse ni comunicarse con otras personas porque tiene una parálisis completa del cuerpo.
es causada por daños en las porciones del tronco cerebral, al contrario de lo del sistema vegetativo. El sistema vegetativo está afectado en los hemisferios cerebrales, pero el tronco cerebral está sano. En el caso del enclaustramiento es al contrario. Los hemisferios cerebrales están normales, pero está afectado de una afectación del tronco cerebral. Algunos pacientes pueden mover ciertos músculos de la cara, ¿tá? Pueden pestañear los ojos, algunos pueden hablar, responder a estímulos y saben cuál es el nombre, cuál es la fecha, dónde se encuentran, están bien orientados en tiempo y espacio. Pueden hablar en forma confusa, media incoherente, que no se los entiende mucho, más que nada por la parálisis de todos los músculos, ¿no? Se paraliza toda la musculatura de todo el cuerpo, inclusive la musculatura de la cara, ¿tá? Mueven algunos músculos faciales solamente, por eso les permite hablar con dificultad. Algunos abren los ojos, otros no pueden abrir los ojos porque el músculo ocular está dañado también. Y después tenemos el último estado de conciencia, que es el estado de muerte cerebral. Esto es un cese irreversible de las funciones neurológicas intracraneales. Es un cese de todas las funciones del cerebro, tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco cerebral. Y no hay marcha atrás. Un paciente que está con muerte cerebral es un cuadro irreversible que no va a mejorar. El paciente con muerte cerebral va a terminar falleciendo. Esta situación de muerte cerebral aparece cuando la presión intracraneana, la presión dentro del cráneo, supera la presión arterial sistólica del paciente, lo que da lugar a que se produzca una parada del sistema circulatorio a nivel cerebral. El cerebro deja de recibir sangre, deja de estar irrigado, entonces se produce la muerte del cerebro. Una de las causas más comunes de muerte cerebral es el traumatismo craneoencefálico. En un paciente accidentado es la causa más común de muerte cerebral. El diagnóstico, cómo diagnostican una muerte cerebral a través de una exploración neurológica completa y a través de, por supuesto, no tiene ningún reflejo, no tiene a través de la valoración de los pares craneales, no tiene ningún tipo de respuesta, ningún estímulo. Aparte de realizarle los estudios imagenológicos, ¿no? Resonancia, tomografía, pero a través de la valoración neurológica y la valoración de los pares craneales se puede diagnosticar una muerte cerebral. O sea que es un cuadro irreversible. Dentro de las pruebas que se le hacen, entonces puede estar un electroencefalograma que mide la actividad eléctrica del cerebro, los potenciales evocados, que también mide la parte eléctrica del cerebro, una angiografía cerebral, un Doppler transcraneal, una gammagrafía. En este caso de muerte cerebral, el paciente no va a responder a ningún estímulo, ni un estímulo verbal, ni visual, ni doloroso, nada. El paciente tiene muerto el cerebro. Las causas entonces de muerte cerebral, la más común es el traumatismo craneoencefálico, un paciente politraumatizado. Después otras causas de muerte cerebral. ¿Sí? A eso se le llamaría como una persona que estuviera vegetal. El estado vegetativo es anterior al estado de muerte cerebral. Probablemente un paciente que está en estado vegetativo va a evolucionar a la muerte cerebral. Pero el estado vegetativo, la persona se puede mover, puede tener algún estímulo, algún reflejo. En el caso de muerte cerebral no, el paciente no se mueve, no tiene ningún reflejo, nada. Los reflejos del estado vegetativo son reflejos involuntarios también, no es que le pidamos que abra los ojos y va a abrir los ojos, no. El paciente abre y cierra los ojos, pero no es voluntario. En el estado de muerte cerebral no, el paciente no tiene ningún reflejo. Así que la muerte cerebral puede ser a través de un ictus isquémico. Un ictus es un infarto, un infarto cerebral isquémico o hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia de las meninges,
del líquido cefalorraquídeo, un traumatismo craneoencefálico, una encefalopatía anóxica, que el paciente, que el cerebro deje de ser irrigado con oxígeno, entonces a causa de la falta de oxígeno hace una encefalopatía. Las infecciones o los tumores del sistema nervioso central también pueden llevar al paciente a una muerte cerebral. Bien. Vamos a ver la escala de Glasgow. Entonces, ¿no vieron esta escala? Entonces, ustedes nada, hablaron de ella nomás. No, no me acuerdo yo. Bien. La escala de Glasgow sirve Arriba para... nomás fue que hablamos, profe. Está igual, vamos a verla medio por arriba porque esto es más de paciente crítico. ¿Está? Y el que hace siempre la escala de Glasgow es el médico. La enfermería tiene que conocerla, pero el que va a hacer la escala es el médico. La escala de Glasgow sirve para evaluar el nivel de conciencia del paciente. A cualquier paciente se le puede aplicar la escala de Glasgow. A nosotros mismos no podemos hacer la escala de Glasgow. Por supuesto que a nosotros nos va a dar una escala de Glasgow 14 o 15, que es lo normal. Esta escala evalúa 3 áreas. El área ocular, el área motora y el área verbal. Cada área de estas recibe un puntaje. El máximo puntaje es cuando el paciente está normal y el mínimo es cuando no tiene ninguna respuesta a esa área que se evalúa. El total de la escala de Glasgow, la puntuación máxima es 15. 15 es un paciente que tiene una escala de Glasgow normal, es una persona normal. De ahí va bajando. El mínimo puntaje que tiene la escala de Glasgow es 3. Un paciente con un Glasgow 3 es un paciente que está en coma. Entonces, vamos a ver área por área qué es lo que evalúa. En el área ocular, lo que vamos a evaluar es la apertura ocular del paciente. Cómo abre los ojos. Si esa apertura ocular es espontánea, si abre espontáneamente, abre y cierra los ojos. Si abre los ojos al estímulo verbal, si entramos a la sala y el paciente está dormido y tenemos que hablarle para que abra los ojos, ahí tiene un puntaje 3. Si tiene una apertura ocular al dolor, si tenemos que puncionar al paciente para que abra los ojos porque el estímulo verbal no abre, o si no tiene ningún tipo de apertura ocular, por más que lo estimulemos verbalmente, dolorosamente, no reacciona y no abre los ojos. Eso es un Glasgow 1 en la apertura ocular. Después, ¿cómo evaluamos la respuesta motora del paciente? Si el paciente obedece órdenes, tiene un Glasgow 6, un puntaje 6 de la escala de Glasgow, o sea que le decimos al paciente, no sé, sentate, levantate, acostate, levanta el brazo, y el paciente responde, obedece todas las órdenes. Un puntaje 5 en la respuesta motora es que el paciente localiza el dolor. No puede obedecer, no puede hacer el paso anterior, no obedece todas las órdenes que le hacemos, pero si le preguntamos dónde le duele, el paciente es capaz de localizar dónde le duele. Una respuesta motora 4 que tiene una flexión normal. El paciente moviliza los miembros normalmente, estira las piernas, mueve los brazos normalmente. Una flexión anormal sería el paciente que tiene una postura de decorticación, que era lo que yo le decía, que estira las piernas y que tiende a traer los brazos la decorticación lleva los brazos hacia adelante, contra el cuerpo y dobla las muñecas hacia adentro. Una postura de descerebración es que el paciente trae los brazos para adelante y estira las piernas. Y que no tiene ninguna respuesta motora es que el paciente no se mueve, no responde a ningún estímulo, por más que le hablemos, que lo estimulemos dolorosamente, no responde. Eso es una respuesta motora 1. Y después la respuesta verbal del paciente. Si el paciente está orientado, tiene una respuesta verbal 5. Si le preguntamos cómo se llama, dónde está, qué hora es, el paciente responde bien. Una respuesta 4 es que el paciente tiene una conversación confusa. Nos responde, pero está medio confuso, no sabe bien qué día es, qué hora estamos, nos responde mal.
Una respuesta 3 es que tiene palabras inapropiadas, que no concuerda, que no dice cosa con cosa. Una respuesta verbal 2 es que emite sonidos incomprensibles, no emite palabras, sino que emite gritos o quejidos que no se entiende lo que dice. Y ninguna es que el paciente no emite ningún tipo de sonido, no responde a nada. Entonces después evaluamos el puntaje que tiene en cada área. Por ejemplo, un paciente normal, sano, va a tener una apertura ocular espontánea, o sea que es 4. Una respuesta motora que obedece orden va a ser 6, ahí van 10. Y una respuesta verbal que el paciente está orientado, 5. Así que el Glasgow de ese paciente es 15. Un Glasgow 15 es una persona normal. Y entonces, según la sumatoria de las 3 áreas, podemos tener un Glasgow 14-15, que es el normal, un nivel de conciencia de 9 a 12 es un nivel de conciencia que está moderadamente alterado, y un nivel de conciencia menor de 8 quiere decir que el paciente tiene un mal pronóstico, que tenemos que vigilarlo más de cerca porque puede requerir una intubación y una reanimación inmediata. Su nivel de conciencia está alterado. Así que esta escala lo que evalúa es el nivel de conciencia del paciente. Bien. Después otra de las técnicas que tenemos para evaluar un paciente neurológico es a través del estímulo doloroso. Tenemos técnicas para la estimulación central y técnicas para la estimulación periférica del dolor. ¿Cómo se evalúa la estimulación central del dolor, que el paciente reacciona al dolor desde el sistema nervioso central? A través del pellizco del trapecio. ¿Cómo se hace esto? Se realiza agarrando el músculo trapecio entre el pulgar y los 2 primeros dedos. El paciente estando acostado, le pellizcamos con estos 2 dedos y el pulgar acá, el músculo trapecio. Le pellizcamos, y si el paciente responde, se despierta ante ese estímulo, es que tiene el estímulo doloroso conservado. Otra de las técnicas es la compresión esternal. Se realiza aplicando presión firme con los nudillos sobre el esternón y frotando el esternón. Esto capaz que lo vieron hacer alguna vez, que es cuando el paciente también está dormido, que queremos ver si está obnubilado, si está somnoliento, si está en coma. Con los nudillos de los dedos de la mano le vamos a comprimir el esternón. Esto se hace sobre todo en los pacientes que están bajo efectos de la anestesia para que se despierten después de una cirugía. Cuando no se despiertan, se le hace el estímulo de compresión esternal. Con los nudillos de los dedos se los frotan acá en el esternón y el paciente se va a reaccionar, le va a doler. Después tenemos las técnicas de estimulación periférica, cómo se estimulan los nervios periféricos del cuerpo a través del dolor. Una de las formas es la presión del lecho unguial. Esto se hace aplicando una firme presión en el lecho unguial con un objeto, por ejemplo, una lapicera. Ponemos una lapicera encima de la uña del paciente y apretamos arriba de la uña. Y si el paciente se despierta, si reacciona, tiene el estímulo doloroso conservado. La otra forma es el pellizco de la cara interna del brazo a la pierna. Se hace pellizcando con firmeza una pequeña porción de los tejidos de la cara interna del brazo de la pierna, que son los más sensibles. Se pellizca la parte de adentro de los brazos o de las piernas, y si el paciente reacciona es porque tiene el estímulo conservado. Después acá hay otros con dibujitos. Otra de las formas de estimular dolorosamente al paciente es ejerciendo presión en la parte de arriba de los párpados, y que el paciente se despierta porque tiene el estímulo conservado. Esto es lo que yo les decía de la presión sobre el lecho unguial con una lapicera. Este es el estímulo esternal, que con los nudillos de las manos presionar sobre el esternón del paciente. Y esta es otra de las técnicas que se hace en blog, sobre todo también cuando el paciente está bajo efectos de la anestesia y no se despierta. Con presión firme de los pulgares se presionan las mandíbulas del paciente y ahí el paciente se despierta. Bien. Todo esto se le hace al paciente que tiene algún daño neurológico para ver cómo están los estímulos del paciente, que reacciona al estímulo del dolor. Después, cómo
¿Cómo evaluamos la función motora del paciente? Si la afectación neurológica tuvo repercusión en la parte motora, en los movimientos del paciente. Entonces ahí le vamos a evaluar el volumen y el tono muscular. ¿Cómo se evalúa eso? Determinando el tamaño y la forma de los músculos. Si los músculos están atrofiados, si están hipertrofiados, si están flácidos, si están hipotónicos o si están hipertónicos. Si el paciente le estiramos la pierna y tiende a arrollar la pierna, si reacciona, si está hipotónico, si está blando. Estimamos la fuerza muscular del paciente también, haciendo que el paciente realice determinados movimientos contra resistencia. Le tomamos la pierna del paciente y le decimos que la flexione, nosotros ejerciendo presión a ver si el paciente es capaz de flexionar contra la resistencia nuestra. Todo esto se evalúa a través de escalas, con puntaje. Como que el puntaje máximo sería si el paciente logra hacer estas pruebas. Después viene la parte de la función pupilar, que esto es una de las funciones más importantes que nosotros como enfermería tenemos que aprender a valorar, sobre todo si trabajamos en una emergencia. El paciente que nos llega inconsciente, que es traído por la policía o por un familiar o por alguien que lo encontró tirado en la calle y que no saben qué le pasó, hay una de las formas de evaluar el nivel de conciencia del paciente es a través de las pupilas, que es lo más fácil de evaluar y lo que tenemos más a mano y que nos puede dar una idea de qué puede tener el paciente, si alguna afectación neurológica o será alguna otra patología. En los accidentados también lo primero que se le mira es el tamaño de las pupilas. Así que la función pupilar se va a evaluar a través del tamaño y la forma que tienen las pupilas. Y se evalúa la reacción de esa pupila a la luz, cómo reacciona frente a la luz de una linterna. Se valoran los movimientos que tiene el ojo. Esto es para ver sobre todo si están dañados los nervios que van a inervar ambos ojos, ¿no? Es el nervio oculomotor, es uno de los 12 pares de nervios, ese que yo les decía. Entonces, que está estimulado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Una parte del nervio hace que la pupila se contraiga y la otra parte hace que la pupila se dilate, y hace que tengamos el parpadeo. Entonces, para evaluar si ese nervio tiene la función conservada o si está alterado, es que se mira la forma y el tamaño de la pupila. Junto con la forma y el tamaño de la pupila se va a evaluar la respuesta visual del paciente. Entonces, a través de cómo el paciente nos mire, vamos a ver si la pupila está con miosis, es cuando la pupila está contraída, midriasis, cuando la pupila está dilatada, o anisocoria es cuando hay diferencia de tamaño entre la pupila de un ojo y la de otro. Estas son las alteraciones que podemos encontrar en una pupila. Pupilas miósicas, midriáticas o anisocóricas. La pupila normal de un paciente normal son pupilas isocóricas, o sea que tienen tamaño y forma igual en ambos ojos. Esta es una paciente con pupilas mióticas. Vieron que la pupila están pequeñas, o sea, menos de 2 milímetros miden las pupilas. Entonces se estima, se mide el tamaño de la pupila. Esto es un paciente con midriasis o pupilas midriáticas. Vieron que la pupila ocupa todo el tamaño de la córnea del paciente, ¿no? Todo lo negro es el tamaño de la pupila. Están dilatadas, o sea que están midriáticas, miden más de 5 milímetros de diámetro. Y esto son pupilas anisocóricas. Vieron que esta pupila está miótica y esta otra pupila está midriática en un mismo paciente. Esto es la paciente tiene anisocórica. Cualquiera de estas tres pupilas me indica que hay una afectación neurológica. El paciente tiene algún problema neurológico por la forma de las pupilas, ya sea esta que es anisocórica, la midriática o la miótica.
¿tá? Estas no son pupilas normales. Bien, así que ¿cómo vamos a evaluar el nivel de conciencia nosotros como enfermeros? Si estamos si tenemos internado un paciente neurológico, lo primero que tenemos que evaluar es la orientación del paciente. Si el paciente está orientado en tiempo, lugar y persona. Si sabe quién es, dónde está y en qué momento está, qué día es hoy. Vamos a evaluar la atención del paciente. Esto lo evaluamos a través de la capacidad que tiene para concentrarse con una actividad, con una tarea, o concentrarse respondiendo no a las preguntas. Si empezamos a preguntarle al paciente, nos responde la primera pregunta y después ya no nos responde más, tiene el nivel de conciencia está alterado porque no presta la atención necesaria. La memoria del paciente la evaluamos a través del registro mental reciente o remoto. Esto, en la conversación con el paciente le vamos a preguntar, no sé, si estamos de tarde, le vamos a preguntar qué hizo de mañana, qué desayunó, a ver que el paciente se acuerda. Y después preguntarle algo de la memoria remota, no sé, en qué año nació, a ver si el paciente tiene la memoria conservada, tanto la memoria reciente como la memoria pasada. Y después la evaluación del pensamiento. Esto se valora a través de una secuencia lógica, coherente y relevante del paciente. Por ejemplo, no sé, si tenemos un cuadro en la habitación, preguntarle al paciente qué observa en el cuadro, qué dibujo tiene el cuadro, a ver si nos da una explicación lógica y coherente. O si la tele está prendida, a ver qué es lo que están dando en la tele, qué programa están dando, a ver si es capaz de seguir una secuencia lógica en su relato o si nos dice cualquier cosa. Bien, entonces el primer paso en la valoración neurológica que vamos a hacer es valorar la orientación del paciente. Se debe indagar si el paciente sabe quién es, cuál es la fecha, cuál es el día y dónde se encuentra. Entonces, si el paciente está bien orientado en esos 3 tiempos, en persona, en espacio y en lugar, ahí vamos a poner en la historia clínica que el paciente está bien orientado en tiempo, espacio y persona. Si no nos responde bien, vamos a poner paciente desorientado. Después lo otro que vamos a valorar es la atención del paciente. Entonces, si el paciente se concentra en una actividad, en una tarea, si se concentra en respondernos bien las preguntas. Después vamos a evaluar la memoria, preguntándole algo que hizo ayer y algo de hace años, a ver si sabe respondernos. Y evaluar el pensamiento a través de eso, si nos responde algo con alguna secuencia lógica y coherente, si nos responde, no sé, eso, que vio en la tele, si está la ventana abierta, que nos relate que ve afuera en el patio, o sea, si es coherente en su relato o no. Después la parte afectiva del paciente, cómo vamos a evaluar, a ver si el paciente tiene episodios de llanto o de risa sin sentido. Eso es una alteración, porque si llora porque tiene dolor, bien, es lógico, o si se ríe porque se le hizo un chiste o alguna cosa, es normal, pero si el paciente tiene esos episodios de llanto, de risa, sin motivo, descontrolados, ahí tiene afectada la parte afectiva de los sentimientos. Después el cálculo, el área del cálculo se valora a través de la capacidad de hacer cálculos matemáticos. Indicarle al paciente, a ver, preguntarle cuánto es 10 más 10, a ver si cálculos sencillos, a ver si sabe hacerlo. O identificando billetes. Si el paciente sabe reconocer cuánto es un billete de 20 pesos, de 50 pesos, una moneda, si reconoce los diferentes billetes. Después, a través de cómo se evalúa el juicio del paciente, es cómo el paciente puede interpretar una frase o cómo interpreta, por ejemplo, un refrán. Si le decimos un refrán, a ver si él sabe interpretar por qué le decimos eso, o un chiste, si sabe interpretar un chiste.
Y después la evaluación del lenguaje es a ver si el paciente se comunica bien, si sabe emitir bien las palabras, si las pronuncia bien, o si tiene dificultad en el habla. Después el segundo paso de la valoración neurológica, después que evaluamos toda esa parte de la orientación, del lenguaje, de la coherencia, de los aspectos, de los cálculos matemáticos, todo eso, ahí vamos acá entra más la parte médica de evaluar los pares craneales, los 12 pares craneales a través de los distintos instrumentos que vimos al principio, del bajalengua, de la linterna, del otoscopio, del oftalmoscopio, de las agujas, para evaluar si funcionan todos los pares craneales y responde si tiene el reflejo conservado. Y después el tercer paso de la valoración neurológica sería evaluar la función motriz, si tiene coordinación los movimientos del paciente, si tiene sincronía, o si el paciente tiene movimientos que son descoordinados, o si tiene una marcha normal, si coordina los movimientos, si camina derecho, si se va hacia un lado, si se va hacia el otro. Eso es evaluar la función motriz. Después la función muscular se evalúa a través de la fuerza que tenga el paciente, que va de una ausencia de fuerza muscular, sería un puntaje 0, a una fuerza muscular conservada, que sería un puntaje 5. Después el tono muscular se evalúa también a través de si los músculos están en hipotonía o en hipertonía, si reaccionan frente a la resistencia que le podamos hacer nosotros, o si están hipotónicos, si nosotros le tenemos que mover las piernas o los brazos, o si ellos pueden levantar los brazos, levantar las piernas. Eso es evaluar el tono muscular, que se evalúa más o menos junto con la fuerza muscular. El trofismo muscular se desarrolla se observa a través del desarrollo de la musculatura. Si el paciente, un paciente con una afectación neurológica grave, un paciente que está en coma, que está en un estado vegetativo, que está con muerte cerebral, los músculos se van a empezar a atrofiar, el paciente va a empezar a perder masa muscular, los músculos van a estar cada vez más hipotónicos, más laxos, más blandos. Entonces, como que el trofismo muscular del paciente va a estar abolido, no va a tener tono y fuerza muscular, y el tamaño de la musculatura también va a empezar a disminuir. Y después la parte de la coordinación, que ahí se evalúa a través de las actividades de actividad y descanso. Por ejemplo, se le pide al paciente que se levante, que deambule, que vuelva, que se siente, que se acueste, a ver si coordina todas las órdenes que nosotros les damos, la coordinación tanto verbal como coordinación motora, si responde bien a todas las órdenes que nosotros les damos. Los reflejos del paciente también hay que evaluar. Esto es una respuesta motriz involuntaria desencadenada por un estímulo sensorial específico. Para eso es que se usan el martillo, por ejemplo, que se lo coloca al paciente sentado con la pierna colgando hacia abajo, y se le da un golpe con el martillo en la rótula. Entonces, si tiene el reflejo conservado, lo normal es que el paciente, cuando recibe el golpe en la rótula, tiende a extender la pierna. Si el paciente tiene abolido ese reflejo, cuando se le golpee con el martillo a la rodilla, no va a reaccionar a nada, no va a mover la pierna. Bien. Toda esta valoración neurológica es muy importante para que enfermería pueda planificar los cuidados con el paciente, y que pueda ayudar a la familia y al entorno del paciente a que se habitúen a convivir con un paciente neurológico. Ustedes saben que un paciente, por ejemplo, con un accidente vascular isquémico es un paciente que puede quedar con alguna hemiplegia, con alguna parestesia, con alguna dificultad en el habla,
que a través de la valoración neurológica se va a identificar si el paciente, por ejemplo, en la marcha, en la evaluación de la función motora, si el paciente tiene dificultad, si no puede mover un hemicuerpo, un lado del cuerpo, sirve después para educar a la familia a cómo tratar a ese paciente después en la casa, los movimientos, la fisioterapia. Si el paciente tiene dificultad en el habla, cómo hacer para entender al paciente, más todavía si el paciente está en coma o en un estado vegetativo. Pero a través entonces de esta valoración del paciente es que nosotros vamos a plantearnos una serie de cuidados de enfermería buscando que el paciente se sienta lo mejor posible, ¿no? Si es un cuadro irreversible, tratar de ayudar a la familia a que el paciente, en el cuidado del paciente. Pero más que nada la parte de enfermería, la valoración neurológica de enfermería corresponde a acompañar al médico cuando vaya a hacer la valoración neurológica, después evaluar la parte de la orientación del paciente. Siempre eso es lo primero que tenemos que valorar en un paciente cuando entramos a la sala que no conocemos al paciente. Ya cuando le decimos buen día, y si el paciente no sabe ni qué es buen día ni buenas noches, ahí ya vamos evaluando. Buen día, ¿cómo es su nombre? Lo voy a controlar, dónde estamos. Si el paciente nos pregunta quién es usted o eso, ahí ya vamos evaluando toda la función neurológica del paciente. Después a través de los reflejos, del despertar, de la marcha, de la charla con el paciente, ahí vamos a seguir evaluando, pero lo principal es la orientación del paciente en tiempo y en espacio, y en persona, si sabe quién es. Bien. ¿Quedó más o menos? Sí. Claro, Sí, profe. bien. Sí. Vamos a Sí, profe. vamos a Los ver nombres de las ahora. pupilas son medio raros. ¿Eh? Los nombres de la forma de las pupilas. No, pero eso también es muy importante y eso es parte de enfermería también, sobre todo si estamos en la emergencia, siempre cuando nos llega un accidentado o eso, o el médico no está ahí en ese momento, que somos nosotros que recibimos al paciente, el médico lo primero que nos va a preguntar es cómo estaban las pupilas cuando llegó. Si estaban mióticas, si estaban midriáticas, si estaban anisocóricas. Eso tenemos que saber siempre identificar cómo estaban las pupilas del paciente, cuáles son las normales, y en base a eso, si estaban más pequeñas son mióticas, si estaban más grandes de lo normal son midriáticas, y si tenía una pupila pequeña y la otra dilatada es porque estaba con anisocórica. Eso siempre se valora apenas el paciente llega a una emergencia, es lo primero que se le mira, porque después con el correr de los minutos las pupilas pueden ir cambiando de tamaño. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el procedimiento más importante que tiene el sistema nervioso central, el procedimiento que se hace en una sala de internación, que es la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento médico. Lo va a indicar un médico y lo va a hacer un médico también. Pero, puedo compartir. Pero ¿por qué es importante que enfermería conozca este procedimiento de la punción lumbar? Porque somos nosotros los que vamos a prepararle la bandeja al médico para ir a hacer el procedimiento, y que vamos a acompañarlo al médico a hacer el procedimiento, y que vamos a tener que tener los cuidados después con el paciente que se haya sido sometido a una punción lumbar. El médico lo único que va a hacer es hacer el procedimiento, pero tenemos que tenerle todo pronto, ¿no? El médico no va a ir a aprontar el material para ir a hacer la punción. Por eso esta enfermería tiene que saber qué es el procedimiento y qué materiales va a necesitar, y todo el proceso cómo va a ser. Es muy común este procedimiento que se haga en sala. No es un procedimiento raro de ver, es un procedimiento bien común. En casi todos los servicios de internación siempre hay bandejas ya armadas de punción lumbar. Casi siempre están en tupper, en recipientes con tapa,
que están rotulados afuera, función, así como hay para colocación de sonda vesical, sonda nasogástrica, hay siempre bandejas prontas para punción lumbar. ¿Tá? Que la idea es que siempre esté pronto en todos los servicios, porque cuando el médico resuelva hacer una punción lumbar es algo que lo va a hacer ahí en el momento, no es que va a decir, mañana le voy a hacer una PL al paciente. Es algo que el médico pasa, visita y dice, vamos a hacer una punción lumbar. La idea es que nosotros ya tengamos la bandeja pronta de punción lumbar. Si se usa en ese momento y después si nos da el tiempo a nosotros dentro del mismo turno, vamos a reponer la bandeja y dejarla armada de nuevo para el otro compañero que la vaya a necesitar. O si no, cuando pasamos la guardia vamos a decir, mira que ocupé la bandeja de punción lumbar, hay que reponer los materiales porque se usaron. La idea es que siempre estén todos los servicios pronta para que no tengamos después demoras en la preparación de la bandeja. Se abrevia con la sigla PL. El médico siempre va a decir, voy a hacer una PL, prepárame la bandeja para una PL. Esto es punción lumbar. ¿Qué es entonces la PL? Es un procedimiento que va a consistir en la extracción de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es el líquido que está en el canal medular, mediante la punción con una aguja en la columna lumbar. Así que nos van a puncionar en la columna y van a extraer líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se punciona? En los espacios intercostales L3, L4 o L4, L5. O sea, entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar o entre la cuarta y la quinta lumbar. El propósito de extraer el líquido cefalorraquídeo va a ser para diagnóstico de alguna enfermedad o para tratamiento de una enfermedad. Así que va a estar indicada con fin terapéutico, o sea, para tratar. A través de una punción lumbar se pueden administrar anestésicos directamente en el canal espinal, en la médula espinal, o se puede aliviar la presión intracraneal. Un paciente que tenga, por ejemplo, no sé, un tumor cerebral que esté aumentada su presión intracraneal, a través de la extracción de líquido cefalorraquídeo se puede descomprimir la presión intracraneal, puede disminuir la presión intracraneal sacándole líquido de la médula espinal. Eso sería con un fin terapéutico. Y después la Profe, PL, ¿sí? ¿y para la leucemia también se usa ese o no? Sí, para diagnosticar, eso es lo que vamos a ver acá. Eso era con un fin terapéutico, para tratar alguna enfermedad. Y ahora la PL con un fin diagnóstico puede ser para diagnosticar una meningitis, una infección de las meninges, o una leucemia, que es un cáncer de la sangre, para diagnosticar una hemorragia meningea, una encefalitis, que es una infección del cerebro. El paciente que está en un coma febril inexplicado, tiene picos febriles y a raíz de la fiebre entra en coma y no se pueden explicar por qué es. A través del análisis de ese líquido cefalorraquídeo se puede diagnosticar algo. Un paciente que se sospecha de una poliomielitis, un paciente que sufre un accidente cerebrovascular, una ACV, para descartar que ese ACV sea de origen hemorrágico se le hace una PL. Para alguna enfermedad neuropática como la diabetes, por ejemplo, para diagnosticar una sífilis de origen del sistema nervioso central, para localización de algunas enfermedades parasitarias como la toxoplasmosis, por ejemplo, se puede hacer una PL, para diagnosticar una compresión medular, que la médula espinal esté comprimida por algún tumor o por alguna patología, para diagnosticar una epilepsia, está un paciente que hace convulsiones a repetición y quieren saber si es epiléptico o no, le pueden hacer una PL y mandar a analizar ese líquido, o para diagnosticar algún tumor cerebral. También se hace una PL porque a través de la extracción del líquido cefalorraquídeo, cuando se manda a analizar, van a venir células malignas informadas. Entonces eso confirmaría el diagnóstico de un tumor cerebral. Bien, ¿en qué pacientes no se puede hacer una PL? En pacientes que tienen una lesión
intracraneal con efecto de masa. Esto quiere decir en pacientes que tienen alguna lesión en el cerebro que extrayéndole el líquido cefalorraquídeo como que puede hacer que se puede enclavar el paciente, lo que se le dice, que puede entrar en estado de coma a través de la extracción del líquido cefalorraquídeo. Si el paciente tiene una compresión medular aguda, que puede ser agravada con la punción lumbar, si se sospecha que el paciente tiene un tumor en la médula, que está comprimiendo la médula, y que si le sacamos líquido cefalorraquídeo puede ser que se comprima más y que agravemos más el cuadro en vez de mejorarlo. Si tiene alguna lesión infecciosa cutánea, si tiene lastimada la piel de la espalda justo en el E3, L4 o L5 donde se va a puncionar, ahí no está contraindicada la PL porque si tiene lesionada la piel y puncionamos podemos infectar al paciente. Y en los pacientes que tienen alterada la coagulación de la sangre, tampoco se hace una PL, primero habría que normalizar la coagulación de la sangre a través de medicación y después que tenga normalizado el análisis de coagulación, ahí sí hacerle una PL. Bien, ¿qué recursos humanos se va a necesitar para hacer el procedimiento? El auxiliar de enfermería, un licenciado en enfermería y el médico. El médico es el que va a realizar el procedimiento entonces, y enfermería colabora con el armado de la bandeja, posicionar al paciente, acompañar al paciente, alcanzarle todos los materiales al médico durante el procedimiento y realizar los cuidados posteriores después de la PL. El médico en realidad es el que hace la punción solamente, enfermería el que hace todo lo demás. ¿Qué recursos materiales vamos a necesitar en esa bandeja para PL? Si el médico nos dice armamos una bandeja para PL, la bandeja que contenga jeringas de 5 y de 10 centímetros, agujas subcutánea e intramuscular, la solución anestésica que va a usar va a ser lidocaína al 1%, que va a infiltrar en forma subcutánea para hacer la anestesia local. Los trócares de punción lumbar, vienen trócares específicos que son para hacer PL, que vienen en números 18, 20 y 22, o si no, lo más común es que los hagan con Avocat de colocación de vía venosa, el Avocat 14 y el 16, ¿se acuerdan que eran los de calibre mayor, no? El 14 y el 16. Lo más común es que funcionen con Avocat, igual tendríamos que tener disponibles los trócares específicos de PL, que son esos 3 números. Campos estériles, campos estériles pueden ser descartables o pueden ser de tela, tienen que ser estériles, son como pequeñas sábanas de 1 metro por 1 metro, que van estériles, campos de tela que pueden penetrados con el agujero en el medio. Gasas estériles, una curación para ponerle después del procedimiento al paciente, tubos estériles para recoger las muestras. En algunos lugares se usan tubos secos que nos dan en laboratorio, tubos como donde se coloca la sangre, pero son tubos para líquido cefalorraquídeo. En la mayoría de los lugares se usan frascos estériles caseros, son los frasquitos de antibiótico, que vienen los frasquitos de vidrio de antibiótico intravenoso. Esos frasquitos se les saca la tapita que tienen de metal y se les deja solo la tapita de goma y se los esteriliza el frasquito de vidrio con la tapita de goma. Entonces en esos frasquitos es donde se coloca el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que tener varios frasquitos dentro de la misma bandeja, por lo general se toman muestra en 3 frascos diferentes. Así que o tubos estériles o frasquitos estériles para recoger el líquido cefalorraquídeo. Guantes estériles y guantes no estériles, la sobretúnica estéril, un gorro, una mascarilla. El médico se va a vestir estéril para hacer el procedimiento, se va a poner el gorro, la máscara, la sobretúnica y los guantes estériles. Nosotros como enfermería vamos a instrumentarlo, alcanzarle todos los materiales, pero no tenemos por qué estar vestidos de estéril. Es un procedimiento que se hace en una sala de internación común. Un contenedor para objetos punzantes y una bolsa para descartar después los residuos. Esto sería
parte de la bandeja. Acá tenemos el médico con los guantes estériles, está cargando la lidocaína al 1%, que es el anestésico que le va a hacer en forma local, ahí en la espalda, antes de colocarle el trocar. Los frasquitos para recoger la muestra, que tienen que, si tenemos más de uno, los frascos aparte están rotulados con el nombre y todos los datos del paciente, tienen que estar numerados y tomar la muestra en el orden. Primero vamos a tomar la muestra en el tubo 1, después en el 2, en el 3 y así en la cantidad de tubos que tengamos. Si son más de uno, siempre numerarlos en orden. Acá tenemos también un riñón estéril con una gasa estéril embebida en iodospon, en el antiséptico. El paciente ya está acá con el campo estéril fenestrado colocado en la espalda y tiene ya, se hizo la punción con el trocar. Esto es un trocar de los DPL. ¿Cómo preparamos al paciente para hacerle la PL? Le vamos a preguntar si no es alérgico a nada, y especialmente si no es alérgico a ningún anestésico, porque le van a infiltrar la anestesia local para que no le duela después la punción. Verificar que el paciente haya firmado el consentimiento informado, tal como es un procedimiento invasivo, donde se va a hacer una punción, que el paciente tiene que dar su consentimiento y firmar como que está de acuerdo que le hagan la punción. Explicarle el procedimiento al paciente, informarle que puede sentir cierto dolor, principalmente cuando se lo puncione, cuando se le coloque el trocar, puede sentir un dolor, incluso puede sentir calambres, pero tiene que tratar de mantenerse lo más quieto posible, respirar lentamente, profundamente, tratar de tranquilizarse. Si le duele, que puede hablar y decirnos que le duele, pero que trate de no moverse. La cama del paciente se coloca en posición horizontal y a la altura que le quede cómodo al médico, al que va a realizar el procedimiento. Todas la mayoría de las camas de internación se regulan en altura. Por lo general el médico siempre hace la técnica sentado, entonces regularle la cama que le queda a la altura para hacer la punción. La posición del paciente depende de varios factores, en qué posición lo vamos a colocar. Primero de la tolerancia del paciente. Si el paciente tolera estar en decúbito lateral, no importa qué decúbito sea, si derecho o izquierdo, en cualquier decúbito lateral, o si no, con el paciente sentado, sentado al borde de la cama con las piernas para abajo y el paciente inclinado sobre una almohada, que esa almohada tiene que estar arriba de alguna mesita o de la mesa de comer del paciente, casi siempre se le pone. Es la posición que el paciente se sienta más cómodo, y después según la elección del médico. También hay médicos que prefieren hacerlo con el paciente en decúbito lateral, hay médicos que prefieren hacerlo con el paciente sentado. Eso es según lo que nos digan ahí en el momento, cómo vamos a condicionar al paciente. Estas serían las dos posiciones. Esta se llama la posición a cuesta, que es con el paciente en decúbito lateral, con las piernas flexionadas y la cabeza también flexionada hacia el tórax. Sería el paciente en posición fetal. Y después esta es la otra posición sentada, es el paciente sentado, y para que quede más cómodo se le coloca una almohada o algo donde pueda apoyar los brazos. En las dos posiciones lo que se hace es hacer la punción ahí entre la tercera, la cuarta o la quinta vértebra lumbar y llegar al canal medular. Cuando llega a la médula, dentro de la médula ustedes saben que corre el líquido cefalorraquídeo. Va a funcionar ahí, va a extraer líquido para mandar a analizar. Profe, pero si el paciente se mueve, puede tener el riesgo de tocar alguna parte y quedar inválido, ¿no? Por eso es lo que se le tiene que explicar bien al paciente antes del procedimiento, que tiene que tener la posición correcta, que le va a facilitar al médico, va a ser más rápido el procedimiento, y que no puede moverse, que nos puede avisar si le duele, si tiene calambre, pero no moverse, porque claro, es una zona que está muy inervada, corren muchas terminaciones nerviosas, entonces hay riesgo de que funcione un nervio. Entonces, si funciona un nervio puede causarle alguna parálisis en algunos, sobre todo en los miembros inferiores.
que puede ser, la mayoría de las veces son reversibles estas parálisis, pero claro, causa incomodidad, malestar al paciente y dolor le puede causar, ¿no? Por eso cuanto más podamos explicarle al paciente antes el procedimiento para que el paciente colabore, más rápido va a ser y menos complicaciones va a tener. Si no le explicamos nada al paciente, vamos de entrada, le pedimos que se desvista, que se ponga de costado, que le vamos a pinchar la espalda, el paciente no va a colaborar. Cuanto más explicado esté el paciente, mejor va a salir la técnica. ¿Qué procedimiento entonces? Lavado de manos, la colocación del paciente, que va a depender del estado general que tenga el paciente, de la tolerancia del paciente y de la preferencia del médico también. La posición entonces puede ser en decúbito lateral, con la espalda al borde de la cama en posición fetal, o sea, con el cuello y las piernas flexionadas sobre el tórax. O puede ser en posición sentado, en el borde de la cama, con las piernas colgando, el cuello flexionado y la espalda bien arqueada. Le decimos al paciente que se coloque como bolita, como un gato enojado. Y los brazos sobre algún mueble auxiliar, sobre una mesa, sobre lo que tengamos. Se va a hacer la desinfección de la zona lumbar, que esta desinfección va a incluir las crestas ilíacas, los huesos de la cadera, con un antiséptico que la mayoría de las veces prefieren el iodofón. Se usa también igual la clorhexidina alcohólica. La desinfección, como siempre, va a ser de dentro hacia afuera, en movimientos circulares, y dejar actuar según el producto que utilicemos. Si usamos iodofón, se deja secar durante 3 minutos antes de realizar la punción. Después vamos a colaborar con el médico en la preparación del campo estéril. El médico va a abrir un campo estéril sobre una mesa y encima de ese campo estéril nosotros le vamos a abrir todas las envolturas de los paquetes y le vamos a tirar el material ahí encima de ese campo. La jeringa, las gasas, la curación, los frasquitos estériles o los tubos para recoger las muestras, los trócares, los abocas, todo va a ir encima de ese campo estéril. El médico va a administrar entonces el anestésico local, que puede ser subcutáneo o por pulverización cutánea. La mayoría prefiere un anestésico local subcutáneo, que es eso de la lidocaína al 1%, que la cargan en una jeringa y la inyectan subcutáneo en el lugar donde van a funcionar y eso produce anestesia local. Hay otros que son pulverizadores, que son, es un líquido, un frasquito líquido que se pulveriza toda la espalda del paciente y eso le produce anestesia. Lo más efectivo es inyectar subcutáneo. Bien, el médico va a realizar la técnica introduciendo el trocar en la línea media entre la apófisis espinosa del L3, L4 o L4, L5. Va a palpar primero las vértebras lumbares, va a identificar la tercera, la cuarta o la quinta, y entre una y otra va a realizar la punción con el trocar. El trocar, si es un trocar de los DPL, va a ser igual a los abocas. Tiene un introductor y después tiene el mandrilo, el fiador adentro que se retira. Después de que se llega a la médula, que empieza a venir el líquido cefalorraquídeo, ahí se retira el mandril y empieza a gotear el líquido. En vez de gotear sangre, lo que va a gotear es el líquido cefalorraquídeo. Ahí se van a obtener las muestras, se vigila el estado del paciente durante la técnica, si el paciente no empieza con sudoración, no está mareado, no le baja la presión. Se presiona luego de tomar las muestras para retirar el trocar, se coloca un apósito estéril, se descarta todo en los contenedores indicados, se identifican bien los tubos, con todos los datos del paciente, y si es más de un tubo con número, en orden de cuál fue el tubo que se extrajo primero la muestra, y se envía inmediatamente al laboratorio. No se puede dejar a temperatura ambiente mucho tiempo, hay que llevarlo enseguida al laboratorio. Mira que les voy a decir. Bien, el líquido cefalorraquídeo se va a recoger entonces en tubos secos, ya sea tubos de laboratorio o si no en frasquitos estériles.
Lo que se saca en cada tubo son 2-3 mililitros, más que eso no, enumerándolos según el orden que se obtuvo la muestra. El líquido cefalorraquídeo normal es un líquido transparente, es un líquido que parece agua, transparente. Entonces el médico lo primero que va a ver es cuando empiece a tomar las muestras, es el aspecto del líquido. Ahí ya le puede dar una idea si ese análisis va a venir alterado o no. Porque si el líquido tiene un aspecto turbio, amarillento o pus, o si en vez de líquido cristalino transparente viene sangre, es porque hay una alteración a algo, va a venir alterado en el análisis. El primer tubo por lo general es el que se envía a bacteriología, a cultivo, a ver si desarrolla alguna bacteria, y después los siguientes tubos, el 2, el 3 o la cantidad que se saque, son enviados a anatomía patológica para ver si no tiene alguna célula maligna en el líquido. En el caso de que no se pueda llevar la muestra inmediatamente al laboratorio, lo que hay que hacer es refrigerarlo a una temperatura entre 2 y 5 grados, pero lo más adecuado es que enseguida que se tome la muestra se lo lleve al laboratorio. ¿Qué cuidados tiene que tener el paciente después de la punción, después de la PL? Lo más adecuado es que permanezca en decúbito prono durante 2 horas, después de hacerle la punción, y después sobre un plano horizontal de 8 a 10 horas. Si el paciente, hay veces que si es un paciente joven, se va a sentir bien antes de las 10 horas y ahí podemos indicarle que puede levantar. Pero lo más adecuado es que 2 horas en decúbito prono y después que permanezca en decúbito supino hasta 8 o 10 horas. Después de que le hagan la punción, se iniciará la tolerancia con vía oral, y lo que se le indica al paciente es una ingesta abundante de líquidos para minimizar que aparezcan las cefaleas. Acuérdense que que el médico hizo una punción en el canal medular, sacó líquido cefalorraquídeo, entonces le puede dar cefalea al paciente, dolor de cabeza. Para eliminar este síntoma se le manda a tomar mucha agua al paciente. Vigilar la zona de punción, a ver si no sangra la curación, si no mancha la curación que se le puso, y hacer el control de signos vitales cada 8 horas durante las primeras 24 horas después de la PL. El registro, ¿qué es lo que anotamos en la historia? Anotamos la realización de la técnica, que el médico realiza punción lumbar, si hubo algún incidente durante la misma, si la PL fue exitosa, si no se pudo hacer, si el paciente colaboró, si no colaboró. Se registran los signos vitales del paciente, algún signo neurológico que pueda haber tenido posterior al procedimiento, no sé si tuvo una lipotimia, un desmayo, si se mareó, si le bajó la presión, si vomitó. Después del procedimiento todo se registra. Y especificar, muy importante, cuántos tubos de líquido se extrajeron y si fueron todas al laboratorio, si se llevaron 2 tubos al laboratorio, una anatomía patológica, el otro si se mandó a otro laboratorio. Siempre se especifica y se deja anotado en la historia para después reclamar el resultado, saber a dónde reclamar. ¿Qué complicaciones puede tener una PL, una punción lumbar? La complicación más frecuente es la cefalea, el dolor de cabeza que le puede dar el paciente. Por lo general esta cefalea es bilateral, le duele toda la cabeza y se desarrolla dentro de los 7 días después de realizada la PL, y puede desaparecer recién a las 2 semanas después de la PL. Es una cefalea que empeora cuando el paciente se pone de pie, y mejora cuando el paciente está en decúbito, cuando está acostado. Esa es la cefalea típica de la PL, que es la misma cefalea que da con las anestesias raquídeas a veces, que el paciente cuando se deambula, cuando se para, que está en bipedestación, le duele más, y cuando se acuesta le pasa el dolor. Eso es lo más frecuente, la cefalea. Después otras complicaciones más graves pueden ser una meningitis, un absceso en la médula espinal, un hematoma subdural, una hernia de la amígdala cerebelosa.
pero en realidad son complicaciones más raras, ¿tá? Y si llegan a pasar son graves, pero lo más común es que el paciente tenga cefalea, ¿tá? Y es un procedimiento dentro de todo sencillo, si se tienen las condiciones de asepsia y la técnica estéril, si se ocupan todos los materiales como debe ser y se toma la muestra en las condiciones que tienen que ser y el paciente colabora y se lo posiciona bien, es un procedimiento sencillo, tampoco es un procedimiento que lo tenga que hacer ni un anestesista, ni un cirujano, ni nada, lo hace cualquier médico de cualquier especialidad puede hacer una PL. Ah, bien. ¿Quedó claro más o menos? Yo creo que tengo un videito acá para mostrarles. Voy a parar porque no escucho nada. Lateral izquierdo. Y vamos a utilizar una referencia bastante sencilla que es las dos crestas ilíacas de mi paciente. Aquí está la cresta ilíaca de él. En una línea donde se intersectan ambas crestas ilíacas. No sé qué pasa. En ese espacio voy a entrar. En el espacio entre las dos apófisis espinosas. Aquí, en este espacio. Lo voy a marcar. Listo, aquí ingreso. Voy a ir hasta donde sienta hueso. Cuando haya hueso, freno. Y busco la dirección. La idea es sentir con mis dedos cuando rompa el ligamento amarillo, cuando lo penetre. Quedamos bien, vamos a probar. Enfoca esto a ver si hay salida de líquido. No hay salida de líquido. Creo que falta un poco más. Aún no hay salida de líquido. Préstame los tarritos. Ahí cuando saque el Ahora que yo mandril, ingresé, automáticamente sentí cuando empieza perforé el a ligamento salir amarillo. esos son los frasquitos Igual que yo les este decía, que calibre los tiene buen utiliza. retorno. Quiero que enfoques aquí cuando veas la salida del líquido. Arriba. Haz una toma desde arriba. Vas a ver el líquido ahí donde va a salir. Ahora que yo saque esto, va a salir. Y vemos el color. Ese es el color habitual del líquido. Lo normal es que sea así cristalino. A este catéter no se lo fija ni nada porque después que te saca el líquido se lo saca. Eso lo puedes voltear. Eso no tendría que hacernos, reencapucharnos. Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a evaluar cómo se realiza una punción lumbar. Primeramente se inicia con el... Bien, se entendió más o menos. La base está en enfermería, que enfermería sepa posicionar bien al paciente, ¿tá? Porque el médico lo que nos va a decir es pongan en posición al paciente, no, el médico no va a explicarle al paciente, somos nosotros que tenemos que saber en qué posición tenemos que ponerlo
y explicarle que tiene que colaborar, que no se mueva, que nos diga si tiene dolor, pero que no se mueva, y tenerle siempre al médico preparado todos los materiales porque él no va a salir a buscar nada y quiere todo para allá, ¿no? Entonces siempre nos conviene tener esa bandeja armada ya en las enfermerías de todos los servicios para que nos quede más fácil. Y si se hace el procedimiento en nuestro turno, avisarle al compañero que sigue que hay que reponer los materiales en la bandeja porque si llega a haber otra PL no van a tener la bandeja pronto. Y después controlar al paciente luego del procedimiento, porque también el médico hace el procedimiento y se va. Nosotros nos tenemos que encargar de registrar bien en la historia clínica cómo fue el procedimiento, si fue sin incidentes, si hubo alguna complicación, cuántos tubos se sacaron, dónde se mandaron esos tubos, si fueron los 3 al laboratorio, si fue una anatomía, y después controlar al paciente, no controlarle signos vitales y controlar cualquier complicación que pueda aparecer, mirarle la curación que va a tener en la espalda, en el sitio de punción, a ver si no manchó con sangre, advertirle que se quede en decúbito prono si tolera durante 2 horas, después que se quede unas 8 horas en decúbito supino, que no se puede levantar, para que empiece a tomar líquidos, que tome bastante agua para evitar el dolor de cabeza. Ya son todos cuidados que nosotros vamos a tener que indicarle al paciente porque es más tarea de enfermería que del médico. El médico lo que va a hacer es la punción solamente y ya. Bien. ¿Quedó claro más o menos? Sí. Sí, bien. Bueno, por acá terminaríamos hoy entonces y mañana lo que nos queda ver del sistema nervioso central son los cuidados que vamos a hacer de enfermería para cada patología. Hoy vimos la valoración general del sistema nervioso central y el procedimiento que es la punción lumbar. Mañana vamos a ver los cuidados con el paciente con un accidente vascular, los cuidados con el paciente con convulsiones y los cuidados de enfermería ante un paciente que sufre una lipotimia. Bien. Bueno, profe. Nos vemos mañana. Chao, que estés bien.